Buen día para todos. En esta oportunidad quiero referirme a la forma como vamos a registrar los datos dentro del primer anexo de datos básicos, sin antes hacer claridad en un aspecto bien importante. A fecha de hoy, en que estamos grabando este video, la DIAN a esta fecha tiene un proyecto de resolución para habilitar el formulario 210. Ya vemos que en su contenido, pues si bien tiene algunos aspectos interesantes, no refiere mayores modificaciones dentro de la estructura del formulario 210, bajo el entendido de que el anexo, hablando del anexo que vamos a explicar de datos básicos, pues no le afecta, motivo por el cual, pues si algunas personas dirían, pero ¿por qué está ahí empezando a explicar la declaración de renta sin la DIAN haberse pronunciado en relación al formulario 210? Pues bien, no es solo ese proyecto de resolución que se encuentra en este momento sin haber sido, digámoslo, expedido hasta el momento. También tenemos otro proyecto de resolución y es en relación al componente inflacionario. Sabemos todos, los que hacemos declaración de renta cada año, que cada año expide el gobierno una serie de decretos que nos ayudan a nosotros los contadores a poder aplicar unas tarifas, unos porcentajes y poder determinar unos saldos. Entonces, en este momento, a pesar de que la ley 1943 del 2018, que rige a partir del 2019, derogó todo lo que tiene que ver con componente inflacionario, con intereses por rendimientos financieros, en cuanto a esa parte que nosotros no podemos deducir, ya sea rendimientos percibidos o intereses pagados en préstamos. De todas maneras, es preciso aclarar que son dos proyectos de resolución, dos borradores que no han sido todavía habilitados. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ingresar a la primera hoja, la de datos básicos, y vamos a ingresar una información muy básica. Es la fecha en que yo presento la declaración de renta, mis datos para efectos de tener una evidencia de la información que estoy reportando, teniendo en cuenta dos aspectos. Uno, que yo soy un contribuyente que estoy adquiriendo esta plantilla y yo la estoy diligenciando solamente para mí. Dos, de que yo soy un contador que adquiero esta plantilla con la finalidad de hacer y liquidar las declaraciones de renta de todos mis clientes, de tal suerte que yo puedo utilizarla en las condiciones que yo quiera. ¿Ok? Para registrar información acá necesitamos, en esta franja de información tributaria, necesitamos sí o sí la declaración tributaria del año anterior. No podemos limitarnos a lo que el contribuyente nos diga. Necesitamos que nos entregue el formulario 210 de la declaración de renta del año anterior. En este caso sería la del año 2017, y con eso vamos a extraer una información. Es el impuesto neto de renta del año anterior, el anticipo de renta del año anterior, si dio algún saldo, si dio un saldo a favor y no se ha solicitado en devolución, vamos a registrarlo también. Si se traen pérdidas fiscales de años anteriores y que no han sido compensadas, también. Si traemos excesos de renta presuntiva de años anteriores y no han sido compensadas, igualmente. El impuesto de renta pagado durante el año, el número de declaración de renta que corresponde sumando esta, o sea, si esta es la tercera, la del año 2018, la segunda, la cuarta, etcétera. Si yo soy una persona natural con vínculo laboral, vamos a ingresar aquí el número de meses que laboré durante el año.
Vamos a reportar aquí la cantidad vamos a reportar si tengo dependientes económicos o no, de acuerdo como define las condiciones en el artículo 387, parágrafo segundo del Estatuto Tributario. ¿Cómo me define si yo tengo dependientes económicos o no? Y si tengo dependientes económicos, registro el número de documento de ese dependiente económico. Sabemos que todo esto que estoy reportando acá va a tener una incidencia muy importante en la liquidación de las demás cédulas para determinar una renta líquida cedular. Aquí vamos a reportar si ese contribuyente es un rector o profesor de universidad oficial, para efectos de tomarnos algunos beneficios. Si soy un trabajador independiente, vamos a registrar acá. Entonces, yo puedo tener un vínculo laboral y puedo ser un trabajador independiente. Y para eso me permite tomarme algunos beneficios. Estas tres líneas que observamos acá se van a diligenciar siempre y cuando la fecha de presentación de la declaración de renta sea en una fecha posterior a la fecha de vencimiento. Si no es así, no vamos a diligenciar nada. Si voy a presentar la declaración de renta en una fecha posterior a la fecha de vencimiento, decimos si he sido emplazado por la DIAN, si la DIAN me envió un documento de emplazamiento. Si es así, vamos a seleccionar, si no, no le vamos a seleccionar. Si voy a presentar entonces voy a liquidar una sanción de extemporaneidad, voy a contestar a decir que si antes, adicional a esta sanción que voy a liquidar, anteriormente, en años anteriores, yo incurrí en la misma conducta sancionable. Si es así, voy a colocar la fecha en que presenté esa declaración en años anteriores. Y si es así, esta fecha, esto que se reportó acá, voy a decir si en ese momento me profirieron requerimiento especial o pliego de cargos. Si es así, vamos a registrar algo acá. Vamos a registrar un saldo de ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses que debería certificarme la entidad donde yo laboro, para efectos de poder tomar las cesantías si totalmente exentas o solamente una proporción de lo que habla el artículo 206, numeral cuarto. Si yo recibí una herencia, voy a registrar acá si soy cónyuge, si soy legitimario o si soy legatario. Estas condiciones vamos a explicarlas detenidamente cuando lleguemos al anexo de ganancias ocasionales, porque es allí donde vamos a registrar los saldos y es donde vamos a determinar si algunas ganancias ocasionales las puedo tomar como exentas o como gravables. Por último, las retenciones en la fuente. Aquí vamos a registrar las retenciones en la fuente que me practicaron. Obviamente debo tener las certificaciones. Si yo soy un contador público y le estoy haciendo la declaración de renta a un cliente, yo debo exigirle que me muestre, que me enseñe, que me muestre evidencia de las certificaciones de las retenciones en la fuente que me practicaron. Es decir, debo decirle, muéstreme la certificación de las retenciones que le practicaron por honorarios o por arrendamientos o por salarios. Me debe enseñar el formulario 220 o por loterías. En cuanto a loterías, el saldo que yo voy a reportar acá, retenciones en la fuente, pues en sí es la retención que me practicaron por haberme obtenido un premio o una lotería, ¿ya? Y las demás, si hay algún concepto que yo necesite registrar y no se encuentre acá, pues yo voy a modificar. Bien, y aquí tenemos algunos parámetros que son bien importantes a la hora de liquidar la declaración de renta. Estos tres formularios, estos tres saldos o porcentajes que se encuentran acá, los encontramos dentro del proyecto de resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encuentran, digamos, dentro de un borrador, pero estamos esperando que ya se expida y se publique. A la fecha, hoy 18 de marzo, no se ha dado tal caso. Okay, aquí tenemos el interés presuntivo de los préstamos entre sociedades y socios, que se refiere a esa renta que me debe generar anualmente un préstamo que yo le haga como persona natural a los socios. Es decir, ese rendimiento mínimo anual.
Ok, ese es el anexo que quería explicar, digamos como empezar un paso a paso para hacer la declaración de renta, para que haya un, una mayor claridad en el momento de ingresar la información. Muy bien, buen día.